Pues empezamos. Vamos a empezar, comiénzanos. Bueno, pues nos ponemos en oración en este día. Señor bendito, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque estamos aquí reunidos para poder aprender de ti, mi Señor. Agradezco la oportunidad, mi Señor, que tengo para poder expresar, mi Señor, lo que he aprendido a través de tu palabra, mi Señor, de poder diseminar la semilla que tú me has dado, mi Señor. Bendice a las personas que estamos aquí, mi Señor, a sus familias, donde quiera que estén ellas, mi Señor. Bendice a las personas que se van a reunir con nosotros por medio del internet, así como sus familias, mi Señor. Te entrego esta clase a ti, mi Dios, en nombre de Jesucristo. Bueno, yo titulé la clase de hoy Educar es Amar, porque vamos a comenzar leyendo unos poquitos versículos que están pues dedicados a este tema. Y si me lo permiten, comienzo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Ay, ay, ay. Dios bendito. En lo personal, no creo en la corrección física. Creo que todo esto depende de la intensidad que tú le de la intensidad de su inmadurez, va a ser el regaño o la cantidad de fuerza que le vas a imponer al castigarlo. Pero bueno, yo quisiera comenzar preguntando como dice la pastora, ¿qué les llamó la atención de estos versículos? ¿Qué, cuál es el que más le llamó la atención a ustedes? A mí, pues, si me permite compartir, el primero fue el que me despertó, el que dije, porque yo tenía otro en mente, otro tema, que me apasiona más, pero no tiene nada que ver conmigo, que es la riqueza, la pobreza y la riqueza, que es un tema muy controversial dentro de la iglesia. Pero cuando leí dije, no, pues aquí estoy, porque yo es lo que quiero con mi hija y es lo que yo no tuve, es lo que yo no tuve. Yo crecí compartiendo, yo crecí entre mi abuela, mis tías y del tingo al tango. Entonces, mi educación moral y hasta escolar fue alta y baja. Entonces, la persona que soy fue porque yo decidí ser, no porque alguien me la haya educado. Entonces, me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi vida si alguien me hubiera amado, me hubiera educado en la forma correcta? Los errores que tuve, a lo mejor no los hubiera tenido, o hubiera tenido otros errores, quién sabe. Pero pero después, a pesar de, o sea, no fue nada más por mí, sino por mi hija, que es de hecho tengo una introducción que, si me permiten leerle, así como un blog de notas. Instruir a un hijo es lo más difícil, pues causa dolor. Corregirlos encontrar la forma adecuada de direccionar sus pensamientos, eso puede ser difícil porque ellos son o tienen identidad propia, pero pese al dolor y las dificultades, es una obligación hacerlo se considera, un árbol se considera fructífero no solo por la cantidad de sus frutos, sino por la calidad.
Porque, bueno, cuando cuando en la Biblia se habla en José, que habla de bueno, eso me llevó a recordar en José, que habla sobre las vacas, las uvas, que las vacas flacas se comen a las gordas. Y ahí yo entendí que el ser fructífero no requiere la cantidad, sino la calidad del fruto. Eso hace un árbol fructífero. Esa es mi opinión. Y pues les vuelvo a preguntar, de estos 4 versículos, ¿cuál les gustó más o cuál a ustedes les llamó más la atención? Me llamó mucho, siempre me llama la atención el versículo, el segundo que leímos, de 19-18. Perdón, el tercero, de instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y pues digo, no soy adulta ya avanzadísima en edad, pero ya no vivo con mis papás, ya tengo yo mi vida en matrimonio, mi propia familia y aún todavía sigo recordando cosas que mis papás me enseñaron y pues yo me pongo a pensar, no, al menos escuchando su testimonio de vida, y digo, wow, qué privilegio que a veces yo no tengo en cuenta eso, de que yo he tenido esa oportunidad y puedo decir al día de hoy que algunas de las cosas que mis papás me han enseñado las puedo recordar. Que fue buena educación la que le dieron, porque sí. Es usted un fruto muy hermoso y muy grande que ha venido a bendecir. Bueno, eso ya lo sabrá su esposo, ¿no? Pero sí, es exactamente. La instrucción es una de las cosas que, pues después de todo, Cristo es a lo que vino, ¿verdad? No, una de las cosas a las que vino fue a instruir. Y es por eso que desde Salomón en Proverbios, y bueno, ya veremos más adelante, que la educación es algo muy importante del Evangelio. El Evangelio es pues después de todo es eso, ¿no? Es una enseñanza de leyes y instrucciones como en Proverbios, de cómo vivir. Y es por eso, más adelante, ahora sí que hice una lista de otros versículos, porque educar es algo muy complejo. Educar tiene ramificaciones para todo. Aquí yo en Proverbios tengo una lista de proverbios que nos darán un poquito de lucidez, qué es lo que debemos aprender a través de la Biblia, o qué es lo que la Biblia nos enseña para tener una mejor vida. Y cómo y qué educar. Se llama ese pequeño blog. Son varios versículos y si me los permiten, se los leo. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la represión. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. El que es paciente muestra gran
discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. El egoísta busca su propio bien, contra su sano juicio se revela. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriaga al escándalo. Nadie bajo su efecto se comporta sabiamente. Bueno, de lo que es el capítulo 10 al 22, nos vemos llenos de este contenido de sabiduría y cada uno podemos platicar bastante. Pero como yo decía que estos versículos nos muestran y nos traen, pues, a mi parecer, lo que es la sabiduría que en Proverbios, al menos en Proverbios encontramos con respecto a lo que hay que aprender en la vida para poder ser, pues, mejores personas. Y aquí en mis notas tengo, en Proverbios encontramos los valores necesarios para una vida llena de dicha y nos da buenos y malos ejemplos para que adquiramos la sabiduría necesaria en mi personal forma de ver, y encontré esta lista que nos ayudarán a educarnos qué valores se necesitan para vivir en este hermoso mundo, Bueno, en estos versículos que acabamos de leer, pues encontramos al justo y al malvado. Encontramos que hay que tener temor de Dios y que también hay rebeldes. Encontramos que hay que tener sabiduría, pero también hay necedad, que hay riqueza y pobreza, que está el honesto y el engañoso, el humilde y el orgulloso. Al menos en mi parecer, en lo que yo leí y en lo que yo comprendí, esas son las cosas que en estos versículos que yo compartí encontramos. Obviamente todo el proverbio está lleno de esta sabiduría, pero quise compartir esto con ustedes de forma que me llamaron más la atención. Y déjame encontrar el que habla de la riqueza. Bueno, el que habla de la riqueza, que obviamente no lo voy a encontrar porque son bastantes versículos. Quería comentarlo. Quería comentar que ese versículo me llamó la atención porque ¿por qué al pobre es repudiado y al rico? Y al rico, ajá, al pobre hasta su amigo lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. Qué feo, ¿no? Suena. Pero ¿a qué rico se refiere? ¿Rico de dinero o rico de sabiduría, de paz, de bondad? Por eso cuando yo entiendo que cuando se habla de riqueza en Proverbios, no necesariamente y no siempre, aunque sí hay el caso de que es monetario, pero no siempre es con respecto a material, es riqueza del alma. Y pues cada uno de estos podemos pues destruir cada uno de ellos para poder encontrar disciplina, encontrar cómo atender los valores que en Proverbios nos trae para educarnos, ya que pues
después de todo, es a los que estamos en este mundo, para ser mejores que nuestros padres. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Yo como padre quisiera poder proteger a mi hija de la inmensidad de este mundo. Quisiera ser león para devorar al que se atreva a maltratarla, pero sé que esto no es posible. Lo único que tengo para defenderla es educarla y enseñarle el temor de Dios. Y ese, pues, aparte de estos versículos, encontré otros versículos que nos van a, que apoyan o soportan la educación, a la educación. Y antes de llegar a estos nuevos versículos, quisiera yo compartir que la educación no nada más es del hijo al padre, la educación es propia de uno mismo. Estos versículos no nada más llaman a educar a los hijos, sino después de todo somos los hijos del Señor. Así que nosotros también debemos ser educados, educarnos en estos valores como justicia, temor a Dios, sabiduría, riqueza, honestidad, humildad, que podemos encontrar pues, durante toda la Biblia. Y en Efesios dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No hagan enojar a sus hijos, dice. Porque primero dice, dale con la vara, y ahora dice, no lo hagas enojar. O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos llevar estas dos enseñanzas en conjunto? Y es que, pues, en mí en lo personal, compartiendo otra vez con ustedes, si algo que tenemos las familias mexicanas o hispanas, yo quiero pensar, es que bulliamos mucho a nuestros hijos. Al menos yo sufrí mucho bullying en mi parte de cuando era chico. Y yo creo que eso es a lo que se refiere muchas veces, que a veces no dejamos, en vez de corregirlos, los queremos imponer. Entonces, aquí nos dice que hay que disciplinarlos en instrucción del Señor. O sea que no es la voluntad nuestra a la que debemos implicar la educación, es a la de Dios, a la del Señor. Y en Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Bueno, eso es más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Qué podemos comentar sobre esto? La disciplina es, en Proverbios le llama diligencia. Pudimos haber leímos varios sobre necedad e inteligencia. Y nos enseña cómo comportarnos tanto en el trabajo como en la vida del día a día. Y por último tenemos Apocalipsis. Ahora sí que mi amigo Google, porque la verdad no voy a decir que leí toda la Biblia, ¿verdad? Mi amigo Google nos llevó hasta Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiento. Wow. O sea que la educación no nada más es a nuestros hijos, también es hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es una forma de amarnos, corregirnos, disciplinarnos. Y bueno, ¿algún comentario? Ahí en internet también están, para que sepan nomás, está ahí Alma, Miriam y Gerardo. Hola, buenas noches, gusto de verlos. No sé si alguien tenga algún comentario.
¿Alguna pregunta sobre algún específico verbo, versículo que hayamos leído? A mí este versículo que estoy señalando del 17:12, de más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Prudencia, ahí nos enseña prudencia. Sí, y como, o sea, eso me hizo acordar, porque luego hay otro que dice, ahí está el necio, arriba, el 15:5, que el necio desdeña, así como que aborrece y hasta la corrección de sus papás y acepta, el que la acepta demuestra prudencia. Y esos dos a mí me recordaban, como yo les he dicho, mi adolescencia, que yo era como un oso enfurecido. A mí cuando mis papás me llamaban la atención o me querían decir algo, yo te iracundaba. Sí, me iracundaba y me molestaba. Y me da risa ahora leer y decir, más vale toparse con un oso enfurecido que yo era. Imagínense, peor que eso, un necio empecinado en su necedad, y que yo de joven yo decía, pues mis papás no tienen razón, son exagerados, y que esto que el otro, y cómo eso pues es simplemente ser necio, ¿no? Y la necesidad del, como dice también en uno, que dice la necesidad juvenil es algo normal entre los jóvenes. Creo que este es el último versículo de los de azul, de los de hasta arriba. ¿De hasta arriba? Sí, ese. O la necedad. Ya destruye ya. La necesidad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina, pero a usted no le dieron con vara, ¿verdad, pastora? Me dieron con cinto, ¿para qué les voy a decir? Nomás no le digan a mis papás que los eché de cabeza, pero sí me dieron con el cinto una vez. Bueno, más de una vez yo creo, pero de una que yo me acuerdo que, pues no me acuerdo qué hice, pero... Yo comparto que de las correcciones físicas que tuve de parte de mi madre y de mi abuela, las puedo contar con las manos, pero fueron tremendas. Mi madre me encueró y dice, encuérate, y me agarró con un chilillo, taca, 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 yo nada más que tuve la cama, chillé un par de minutos y me dormí. Wow. Así estuvo la corrección. Mi mamá no era de mucho pegar, pero cuando pegaba, pegaba. Cuando se la merecía según ella. Sí, esa era mi madre. Y con el versículo que compartió usted, pastora, yo también lo quería comentar, que es algo que yo estoy viviendo hoy en día. Compartiendo. Hoy en día, mi jefe es una persona insolente, tremendamente necio, y es muy empecinado en su necedad. Y lo más horrible que puede usted encontrar en un necio es elocuencia. Cuando un necio tiene elocuencia, es peligroso. Pero yo leyendo estos versículos, le compartí a mi jefe algunos versículos en la última discusión que tuvimos. Wow. Y a menos de estos días para adelante, han estado mejor las circunstancias entre nosotros. Por eso, haber leído Proverbios fue una bendición en estos días para mí. Pues sí. Ada, ¿algún versículo que haya gustado, que quiera comentar? No, pues todos, de lo mismo que estaba hablando la pastora, por lo menos yo que vengo de hija de pastores, y me acuerdo que mi papá y mi mamá, a mí, que yo me acuerdo, nunca me pegó mi papá. Sí me castigaban, que era lo que hacía mi papá era castigarnos lo que más nos gustaba, nos quitaba lo que más nos gustaba, pero de pegar, mi papá siempre decía que no era bueno pegar, sobre todo si estaba con ira, así que él siempre fue más suave que mi mamá. Sí, sí. Pero me acuerdo de las cosas y como dice la pastora, a veces me enojaba cuando me disciplinaban o cuando mi papá me corregía, me decía algo, pero eso me instruyó, como dice, y ahora, después cuando yo que no estaba cerca de mis padres, todas las cosas que ellos me enseñaron, eso se me quedó, como dice, eso se me quedó para siempre, y ahora que estoy criando a mis hijos, bueno, ya están grandes,
eso me ayudó también todo lo que me instruyó mi papá y mi mamá, me sirvió a mí entonces para también instruir a mis hijos. Yo creo que a Anthony, yo creo que a mis hijos yo nunca le pegué, le he pegado, que me acuerdo. Sí, no, yo tampoco no Pero creo. sí, le hice lo mismo. Y ahí están mis hijos. Amén. Recibidos, No, la escuela. no, yo nada más tenía que mirarlos. Me acuerdo que Anthony, que era un poquito más inquieto en lo que era la iglesia, yo nada más lo miraba y ya. Y eso porque así mismo nos hacía mi papá. Dominaba a sus hijos con la mirada. No, ahora que Y yo me acuerdo que mi papá nos disciplinaba. Nosotros nos teníamos que parar todos con él en la madrugada, a las 5 de la mañana, a hacer nuestros devocionales. Porque y ahora, hasta ahora, yo puedo que no tengo que trabajar, pero a las 4 de la mañana yo estoy despierta haciendo mi devocional. Eso es algo que se me quedó, aún cuando estaba lejos de mi papá y mi mamá, eso es algo que se me quedó para siempre, de que ellos me enseñaron que la mejor hora para buscar a Dios es en la madrugada. Y ahí, y con mis hijos lo hago. La primera oración del día, ¿verdad? Y les he hablado y a veces me quedo sorprendida cuando Sagira me dice cosas que yo les he dicho y ella me dice, mamá, que estoy haciendo esto, y son cosas que yo me quedo sorprendida porque ya no están bajo mi jurisdicción, como dicen, claro, pero lo siguen haciendo y le doy gracias a Dios y es eso de que me corrigieron a mí y yo los corregí a ellos. Amén. Hay muchos que aún siendo, conozco a hijas de pastores que también se criaron conmigo en la iglesia y me decían, no, a mis hijos yo no le voy a hacer esto porque mi papá me dio una vida bien dura prohibiéndome esto, prohibiéndome lo otro, porque eran pastores. Pero muchos de sus hijos yo los veo que no están en la iglesia por eso. Pero yo les decía, no, si lo que nosotros somos es porque nuestros papás nos pusieron la mano dura. Pero entonces yo le digo, entonces a ti no te quedó, me acuerdo que una se puso a hablar conmigo y le dije, entonces a ti no te quedó nada de lo que, o sea, de lo que aprendiste. Tú lo que hacías era por miedo a tus padres y no por temor a Dios. No por temor a Dios. Entonces, sí, exactamente aquí lo que dice un versículo, que hay que instruirlos en el temor al Señor. en temor al Señor. De hecho creo que no lo compartí en este grupo de versículos. Pero sí, en Proverbios te encuentras unos versículos que es dedicado a educar el temor de Dios, que la importancia que es inducir desde niños el temor a Dios, porque si tú haces las cosas por el temor de Dios, las haces de la forma correcta. No de la forma correcta, de la razón correcta. Porque dice en Proverbios también que muchos caminos parecen buenos, pero llevan a la perdición. Y por eso que la forma no es la importancia, sino la cantidad no es la verdadera intención sobre las cosas. Por eso debe ser con temor a Dios. Y pues quisiera yo repasar unos versículos para detenernos a dialogar sobre ellos. Y quiero comenzar con el primero de ellos, el versículo de Proverbios 13:24, que fue el que me enganchó para poder comenzar esta clase. Y es, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Que, como compartí al principio, como el amor que un padre puede darle a sus hijos, a veces puede ser doloroso. Porque bueno, yo lo comparto como padres y no sé si ustedes lo comparten, los que sean padres. Corregir al hijo es difícil. Porque tiene su propia identidad y él no va a querer, en lo personal lo digo, no va a querer hacer lo que tú quieres, sino ¿cómo decirlo? Ellos aprenden a manipularnos a nosotros. Por eso, y saben que uno no puede con ellos.
no hay, ¿cómo decirlo? Le agarran la medida. Le agarran la medida, exactamente, Sí, nos sí. agarran la medida. Bueno, le agarramos la medida a los papás. Pero, y algo que usted dijo hace ratito, no me acuerdo en base a cuál versículo, pero esta cuestión de corregirlo, usted dijo en algún momento que usted no cree en la disciplina violenta, en la agresión, y Ada también lo mencionaba. La necesidad es Ah, parte de juvenil, pero hay pero la unos que vara de la necesitan. disciplina la Pero hay uno que a veces, como decía mi papá, no, es que yo me acuerdo que él, con mi hermano, por ejemplo, que ese, imagínense, si yo era grosera, mi hermano ese sí le sacó canas fuchsia, verdes, amarillas y todos los colores a mis papás. Y él, yo me acuerdo que le decía a mi hermano, es que te hablo y no me entiendes. Te castigo y no me entiendes. ¿Qué es lo que me quieres dejar que te haga? ¿Cómo te puedo disciplinar? Y algo que también dentro de esa disciplina como papás, yo puedo decir, al menos como hija, que mis papás nunca me disciplinaron con algo que yo no veía de ejemplo en ellos. O sea, ellos no me iban a decir, no hagas esto, pero ellos lo hacían. No. O sea, era algo de, pues, no vas a, por ejemplo, no fumes o no te drogues, y ellos no lo hacían. O a veces, cuando ahora, por ejemplo, con los niños les decimos, no estés gritando, y les decimos gritando, pues qué disonancia, ¿no? Sí. Qué contradicción. De hecho, hay un versículo que habla sobre el alcohol, Sí, más así que está entre los últimos de color verde. Y el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo su efecto se comporta sabiamente. Pues ahí nos enseña el Señor, así que mediante este versículo, él habla aquí de vino, pero sabemos bien que todo lo que entumece, ahí entra todo lo que entumece. Claro. Pero como usted dice, sobre el primer versículo, sobre el versículo que estábamos hablando de la corrección física, es verdad, yo no creo que la corrección física sea la primera línea de educar, de disciplinar a un hijo, porque como comparto, estoy yo, que recibí como 5 palizas en mi vida, y está mi primo, que toda su vida fue llena de palizas. Y mi primo terminó entre drogas, alcoholismo y muchas cosas. Y y todo, y él fue un gran ejemplo, como vemos en Proverbios, que habla de paralelismos y las cosas buenas y las cosas malas. Él fue un gran maestro para mí en la vida. Por eso, muchas cosas que yo rechacé, muchas cosas en la vida, fue viendo a mi primo. Y comparto esto porque él llegaba a un punto que mi abuela le pegaba con la banda de la lavadora. Y él se reía y le decía, pégame más fuerte, no siento nada. Y aunque él estaba rojo de coraje, y no, la disciplina física como principal medio no sirve. No, porque bien decía Ada, que qué bonito que su papá era lo que él decía. Nunca le pegues a alguien cuando estás enojado porque se te sale el control. Y aunque sean sus hijos, pero si la persona está enojada y está queriéndose desquitar su propia frustración, se le va a olvidar. En un momento se le va a olvidar que son sus hijos y... O peor, creen que en vez de disciplinarlo, lo que hacen es desahogarse. Yo sí, de lo que sí. Y es cuando nos dice en el versículo de Hechos, no hagas enojar a tus hijos, me parece. Que como no los estés, ¿cómo les diremos? Cocoreando. No, Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pues ahí acabamos de... Esa es la parte que estabas hablando de tu primo. Que ya, o sea, que él sí, yo vi, él recibía los golpes
y se enojaba. O sea, no, él no, nunca aprendió. Y está, hasta la fecha, él sigue en la misma línea. Y bueno, es por eso que los que nacen, los que crecen con educación deben de realmente valorar los que tuvieron, porque llevar una vida honesta en esta vida llena de mundanidad no es fácil. No es fácil. Y Y ahora quienes no somos papás o mamás todavía, por ejemplo, mi esposo y yo platicamos en este sentido, ¿no? De prepararnos para ser padres. Y a veces platicamos él y yo y decimos, bueno, ¿qué son cosas buenas que tú aprendiste de tus papás y quieres replicarlo cuando tengamos hijos? Pero también hemos platicado cuáles son esas cosas malas, dolorosas, hasta traumáticas que tú experimentaste como hijo, como hija y que tú dices, no, esto yo sé que no lo debemos de replicar porque si no sería una historia cíclica de nunca acabar y a veces, como yo le decía a él, no es que uno, ¿cómo se dice en español? Vilifique o haga de sus padres unos villanos, pero pues a veces como papás, ellos creyeron que estaban haciendo lo mejor posible, cuando a lo mejor las maneras que usaron fueron dolorosas. Y ya uno de adulto dice, no, pues no, yo no quiero eso. Como dice la película de después, ¿no? Instruction not included. No había instrucciones. Y como yo una vez les digo que le dije a mi papá, así que él me dijo, es que yo no, nadie me enseñó a ser papá. Y yo le dije, a mí nadie me ha enseñado a ser hija tampoco. Estamos aprendiendo. A la marcha. A la marcha, exacto, sí. Bueno, vamos a seguir leyendo de los versículos que son del Proverbios 13, del 1 al 20, para poder encontrar más sobre las enseñanzas que nos tiene el Proverbios. El hijo sabio atende a la corrección de su padre. Para el insolente no hace caso a la reprensión. Ahí, aquí que encontramos que hay sabiduría e insolencia. La importancia de la sabiduría, pues, como ya hemos hablado, de que tiene que ser adquirida. Pero hay a veces que hay sabiduría nata, ¿no? Que sabemos que las cosas que son buenas y son malas. Y a enseñar a nuestros hijos que tienen que adquirir esta sabiduría es importante para que no sean insolentes. El orgullo solo genera contienda, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra. Este es el que andaba, uno de los que andaba yo buscando. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. ¿Qué sienten? ¿A qué creen que se refiere? Ustedes. Ya los de internet también pueden participar. Allá está Alma, Miriam, Gerardo, Betsy. Si alguien tiene, no crean que nomás los que estamos aquí participamos, ¿eh? Bueno, entonces yo también opino. Sí, opine, claro que sí. Bueno, yo por mi experiencia, ya no se pueden educar a los hijos igual como nos educaron a nosotros, entonces también nosotros nos tenemos que actualizar, porque los que nos funcionaban a nosotros ya no funciona igual. Yo le doy gracias a Dios de la educación que me dieron mis papás, pero vaya que también me tuvieron que pegar para que yo razonara. A mí la experiencia que me quedó es porque yo decía malas palabras. Y ahora cada vez que las digo, me acuerdo que no debo de decirlas.
porque me costó que me pegaran. Entonces esa experiencia agarré y a mis hijos nunca casi no los escucho que digan. Pero ya tenía yo listo con qué pegarles y pues no, creo que no debo de hacerlo, nada más de decirles que no se dice así. Sí, bueno, yo quería compartir este versículo porque este versículo, como estamos viendo educación y sabemos que la educación no es para los niños, sino también para nosotros, aquí podemos encontrar que despreciar la disciplina, venga de quien venga, nos va a llevar a tener deshonra, grandes pobreza y deshonra. Técnicamente, me está diciendo que no hagamos oídos cerrados a los consejos o que aprendamos de la sabiduría que hay alrededor de nosotros, porque hay sabiduría, en todos lados hay sabiduría. Pero a la cuestión es cómo llegar a ella, cómo acceder a ella y cómo aceptarla. Porque como todo lo que es Proverbios nos dice, no hay que ser necios. Y yo creo que este versículo específicamente se refiere a eso, a que la disciplina, a que hay que aceptar la disciplina de todos y hay que saber distinguirla. Hay que tener sabiduría para poder distinguirla. Y los chiquillos se dan cuenta, si usted como papá, yo cuando estaba en la escuela, trabajando como psicóloga de la escuela, ¿cuál es la 109? La que está después en la high school, después de la 38. Había una familia de un señor que el niño era pero tremendo y que uno no le podía decir nada porque ese chiquillo, pero era pleito tras pleito. Y cuando vengo a conocer al papá, el papá lo que quería era corregir al niño, pero cuando entonces uno le decía al papá que si él podía cambiar manera, no, él no tenía nada que cambiar. Entonces yo decía, bueno, pues de un lado lo aprendió. Si el papá, como usted dice, no puede aceptar el cambio, la disciplina, el consejo, pues obvio microbio que el niño tampoco lo va a escuchar si tampoco viene el papá. Y eso, algo que para mí yo dije, cuando yo sea mamá, va a ser importante para mí que mis hijos se den cuenta cuando yo me equivoque. Y decir, me equivoqué. Y que los niños se den cuenta que uno puede cambiar y que uno se equivoca y que uno puede tener errores. Pero por eso, si no, pues uno va a terminar pobre, como usted decía, no quizá de riquezas materiales, no, pero... No, exactamente. No estamos hablando nada más de pobreza monetaria, que también está dentro, ¿no? Claro. Después de todo es pobreza. Bueno, seguimos El que anda con lobos, no. El que anda con sabios. El que anda con sabios. Ay, me perdí yo. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Bueno, aquí más que comentar, yo creo que solamente hay que decir que es cierto, ¿no? Que es verdad, en esta joya que tenemos del Proverbios, es que dependerá de las amistades que nosotros tengamos y de cuidar las amistades de nuestros hijos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, dime con quién andas, el que cuando se junta a odiar se enseña, dice también el otro dicho. Pero yo lo quería aplicar en cómo aplicarlo para educar a nuestros hijos. ¿Cómo sería? Pues sería cuidar sus amistades, pero es que necesariamente no podemos. Porque nosotros no... ¿No para las ollas de usted? No, déjame decir, tú sabes que sí se puede. ¿Sí podemos? Sí puedo, porque yo, sobre todo con Zaira, Anthony no era muy social, Anthony era super béisbol, pero Zaira era más social, estaba en casi todas las actividades de su escuela y también actividades fuera de la escuela. Y lo que hice yo es que yo me adentré a todas esas actividades, conocía a cada una de las muchachas que las rodaban. Y cuando ella me decía, mamá, con fulanito, fulanita, yo sí, no. Y le decía, no es que sean malas personas, le dije, pero no están dentro de lo que Dios quiere para ti. O sea, le hablaba, y cada vez que yo le hablaba a Zaira, le hablaba con un versículo. O sea, siempre que yo trataba de corregir a Zaira, yo le decía por qué la estaba corrigiendo, y yo participaba en las actividades. Zaira estuvo en cheerleader, yo era de las mamás voluntarias, porque yo quería ver el círculo que estaba Zaira.
las amigas de Zaira y muchas veces Involucrada, las ¿verdad? actividades extras las hacía en mi casa. Ujú. Y venían ellas a mi casa y ahí yo les compartía y nosotros hacíamos cultos siempre en mi casa desde que mis niños están chiquitos. En las noches nos reuníamos y hacíamos oración y leíamos la Biblia. Y ellas cuando participaban, y hasta el son de hoy, Zaira me dice, mamá, fulanita, compañeras que vienen de elementary, y que me pregunté en estos días por ti, dice, tu mamá, que era bien chévere. Pero yo siempre estuve dentro de lo que era, pero conocía a sus amistades y como padres creo que nos toca estar siempre presente en la vida de nuestros hijos. Eso es, muchos padres piensan que no, la escuela que se encargue los maestros, o Es verdad. los papás, si es mujer que se encargue la mamá y la mamá si es hombre que se encargue el papá, no. No. Yo tanto con Zaira como con Anthony tuve dentro de todas sus actividades y dentro de todo su círculo, traté de conocer casi todo el círculo de mis hijos y le prohibí a Zaira varias amistades. Pero le expliqué por qué. Y después ella misma se daba cuenta porque me decía, mamá, mira que fulanita, tú tenías razón. O sea, le hablaba, pero nunca lo hice como dice la pastora, nunca lo hice con ira ni tratar de someterla, sino explicándole el por qué. Explicándole porque como papá tenemos que ser sabios nosotros también, de cómo hablamos, como dice, no enojes a tus hijos porque como eran rebeldes, como rebeldes lo que pasa es que los haces ser más rebeldes. Y esa es la parte carnal del hombre, es ser rebelde. Entonces a veces cuando le quieres imponer cosas sin saber por qué, entonces es también llevarlos a lo que es leer la palabra. Y por lo menos con Anthony, a mis hijos, los dos estudiaron fuera de mí y yo traté de inculcarles que no porque yo no estaba cerca, ellos iban a hacer lo que les daba la gana. Les enseñé lo que era el temor a Jehová y buscar respuestas cuando yo no estaba, buscarla en la Biblia. Y déjame decirte, como les dije, yo a veces me sorprendo, sobre todo con Anthony, me sorprendo de Anthony, me dice, mamá, porque me dice, mamá, acompáñame a comprar una Biblia. Y yo, pero si tienes tu Biblia que no es para él y para mi novia, porque vamos a hacer estudios. O sea, eso fue hace muchos meses, que ahora que él regresó, y yo me quedé sorprendida, y le dije, hasta después lloré sola, pero me di cuenta que lo que yo le inculqué a mi hijo, se le quedó, o sea, y ellos están haciendo estudios buscando respuestas de Dios para sus vidas como jóvenes. Y eso es lo que tú haces a tus hijos. Pues mire que qué bueno que traje este versículo a flote, porque he aprendido yo aquí con usted, de la experiencia de usted, y ahora yo me voy a llevar esta sabiduría conmigo. Sí. Y saber cómo lidiar con las futuras amistades. Es lo que te dije, mira, por lo menos Anthony, yo lo metí a él en las actividades de Zaira, porque él decía, no, porque Zaira es niña, no, y yo aprendí todo lo que es béisbol para estar cerca de Anthony. Claro. Pero como usted dice, luego la educación de una mujer se la quieren delegar a la mujer. Y la de los hombres a los hombres, no es así. No, y el hecho de estar usted involucrada en la vida también de la escuela de ellos y su vida social. Y sabe qué es lo que está alrededor de tu hijo, porque como a la pastora habló de Dios, cuando Jesús cuando dijo que Dios los cuidara del mundo, porque nuestros hijos no están exentos, ellos van a estar en el mundo, pero nosotros tenemos que enseñarles cómo afrontar este mundo. Y lo pueden ver desde la experiencia. En cuestiones también, yo les he dicho a mi mamá, así como Ada le decía a Sayira de sus amigas, de esta no, es así. Mi mamá, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que ella me decía, ten amistades que puedas tú defender. Sí, es un dicho y cuando ella me decía eso, antes yo decía, ay, pero ¿qué tiene de malo esta o este o aquel? Y ella me decía, ¿cuántos de mis amigos tú conoces que hagan, y me daba lista, que sean así? Entonces yo al ver que mis papás eran selectivos con sus amistades, me hace entender, pues yo no nomás tengo que tener a Chana y Juana, nomás porque sí. Pero es pastora. Ahora tiene que estar con todos. No, pero antes no era pastora. Antes no era pastora, y, o sea, yo tenía que decir, bueno, pues, si es cierto, esta persona no me beneficia, como le decía sí, Ada. debe ser con no interés. Me edifica. Eso es lo que yo decía. Si no te edifica, no sirve. Amén.
Bueno, bueno, este ya lo comentamos, al pobre hasta sus amigos aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos o nosotros mismos a ser pacientes? Creo que dominarnos es, como dice en el último versículo que leímos, dominarse a uno es la mayor victoria, Tenemos ¿no? que empezar por nosotros. Como decía el papá de Ada, o Ujú. sea, yo me imagino como ser humano, no como papá ni nada, como ser humano, pues si había momentos en los cuales quién sabe qué haría Ada en sus tiempos de rebeldía, que a lo mejor el papá, como dice mamá, le hervían las manitas de darle Ujú. 2, 3, pero Mira, ser sensato y Está decir, sensato. mira, un ejemplo es mi hermano tuvo drogas y mi papá y mi mamá tuvieron una paciencia con mi hermano que yo hasta el día de hoy yo le digo, yo no sé cómo mi papá no te agarró y te dio. Yo le dije, pero entonces él me dice, después cuando yo estaba en ese mundo y estaba, que llegué al piso, toqué piso, me acordé del amor de mis padres, de que a pesar de todo lo malo que yo hice, estaban ahí y estaban en su amor y de la paciencia. Ujú. Y eso fue lo que me hizo regresar. Eso es algo que yo me acuerdo. Yo Sí. tenía que buscar a mi hermano con mis amigos. Yo estaba en la policía investigativa, y mis amigos en la policía me decían, tu hermano está allá, y yo iba a buscarle a mi hermano. Y a veces tenía yo ganas de decirle, métale un par de garrotazos para ver si Para que se entiende. pero no, y después cuando se los llevaba a mi papá y a mi papá y mamá lo trataban con ese amor y esa paciencia que yo no me acuerdo oír a mi papá y mi mamá decirle, tú no eres más mi hijo, ya no te o nada, al contrario, estaban ahí, te amamos y Dios te ama. Y ahí está mi hermano, ya tiene 21 años de ser pastor. Oh, wow. De drogadictos, de drogadictos ahora. Paciencia. Dijo paciencia, es algo que sí. Si usted es Voy bien a paciente, presumir. la verdad. Lo que voy a, sí. algo pudiera yo presumir de esta vida es paciencia. Y eso es lo que me ha llevado, gracias a Dios, a tener el matrimonio, a que mi matrimonio haya durado. Pero la Voy a, paciencia voy, de a, Dios a Tony. voy a quemar a mi mujer. Como yo a veces quemo a Ronnie, ¿verdad? Lo bueno que él no entiende tanto el español todavía, Ay, pero y mi mujer no viene. no creas que sí entiende, ¿eh? Acá la Al paciencia se rato. la dio Dios a Tony. No, pero fíjense, hay una cosa que es bien, ¿cómo demostramos paciencia como adultos? Yo a veces, no soy mamá, pero a veces con los mismos niños en la iglesia o mi familia, vamos manejando y ya se nos metió aquel en la línea. Y si vamos con los niños y usted va manejando y se le mete a alguien en el tráfico, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ay, hijo de! Hasta le dice hijo de quién sabe quién. Ajá. Y ya te... Los niños están viendo. También lo prenden, lo Y miran. van a ver qué tan paciente uno es o Ujú. qué tan agresivo uno es. No nada más en la manera en la que directamente los educan. Es por eso que la paciencia es uno de los estudios más importantes que debe Sí. tener una persona para educar. Porque aquí Miren, no estamos, tengo hijos, pero tengo un perro y me está limitando la paciencia. Y digo, híjole, si así son los bebés. voy a o compartir peor. algo que usted como acaba de mencionar que haría el cómo nos comportamos cuando los niños están con nosotros. Y a mí me pasó una ocasión que alguien se metió a mi carril. Ajá. Yo iba manejando sobre el carril y alguien venía manejando, se metió en un sentido contrario. Y ese día me encendí. Porque no, de esos días que no tienes mecha. Y aceleré la camioneta. Dijo, pues, ¿quieres chocar? Chocamos. Si quieres. Ándele. Yo andaba vociferando cosas. Cuando sé que el otro no me escucha, pero yo andaba vociferando. Se le acabó la paciencia ya. Este día no traía, porque fue algo de segundo. Y el caso que tuvo que mover él, yo la aceleré, digo, chocamos. Claro, O sea, wow. yo decía, yo ya sobreviví a un choque, ¿tú crees que tengo miedo? Pero eso me pasó segunda ocasión trayendo a mi hija.
ahora sí que ahí fue un completo giro de reacción. Lo que hice fue evadir completamente a esta persona. Me llevé el enojo a mi casa, el mismo enojo, diferente, no tiene nada que ver con lo que estamos, pero quería No, traerlo, sí, porque que es cuando lo ve, nomás lo voy a paciencia. decir, haga de cuenta que entonces siempre va Megan con Mega usted. con usted, sí. Así como le dijo Haga, que aunque no esté yo, siempre trata de tener el temor de Dios, pues igual uno, ¿no? Que nos vean o no. Bueno, El necio desdeña la corrección de su padre. Perdón, quería comentar, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Este versículo nos está llamando a que la enseñanza que vayamos a dar la demos con paciencia. Porque quiero recalcar que estos versículos que escogí fue porque quiero enfatizar la educación tanto a la nuestra como hacia nuestros hijos. Y este versículo a mí me llama la atención, o lo que aprendo de él es que la paciencia muestra discernimiento. O sea, que es para enseñar. La paciencia, a la hora que tú tienes que tener la paciencia para poder educar, para poder dar el discernimiento. En el Proverbios 15:5, el necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Aquí, ¿cómo podríamos aplicar esta a educar a nuestros hijos? Bueno, creo que eso nos está llamando, nos está, nos, nos está llamando a que no, a cómo corregir, que hay que corregir en forma inmediata. Cuando tus hijos es necio, porque comparto, de las pocas veces que a mí me dieron correcciones físicas, me las merecía. Y y a diferencia de las golpizas que recibía mi primo, a mí me las dio mi madre sin muina. Yo vi genuinamente el dolor de mi madre a la hora de corregirme. Y y eso a mí, y ella algo le aprendí a mi madre es que me corregía en el momento y no más. Comparto. Mi tía, a diferencia con sus hijas, ella les soportaba todo hasta que se colmaba, iba, y en vez de corregirlas, lo que hacía era desahogarse. claro. Y es por eso que traigo muy marcado eso de que la Después corrección ya no va a de saber ni de qué. Ujú. Va a decir yo. En la primera necedad Le tiene que digo, ser, no tengo hijos, pero tengo un perro y al perro hay que corregirlo al rato, si no ya después se lo va a olvidar y se no le va a saber ni olvida, por qué. sí, debe ser en este momento, para que no sean necios. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Este es el que a mí me enamoró, este versículo. Tal vez hasta me lo aprenda. Porque es y cómo hay que mostrarles a los niños que dominarse a sí mismos es más hermoso que conquistar una ciudad, que dominar no sé, que subir al Everest. Es, dominarse uno mismo, dominarse uno mismo es el máximo triunfo para mí, en mi parecer. Mira, te voy a poner un ejemplo de eso. Ahora, Brandon, mi nieto, él se enoja. Ahora que juega béisbol y él quiere ser igualito que su tío y que todo sea perfecto. Entonces, él lanza, y cuando lanza, y vamos a decir que batea para que patee en corta, y uno de los amiguitos hace un error, se pone bravo, se aira, y entonces empieza a tirar cosas, o cuando de repente strike out, se pone bravo y se va. Entonces, la mamá yo le digo a Sayira, tú eres de la terapista que hace terapista, tómenos a tus hijos. Y yo agarré a Brandon y yo le dije, si tú te dominas cuando estás molesto, le dije, respira,
Y yo le dije, o si no, dile a Dios, "Oh, Dios, ayúdame". Le digo así, te dominas, tú vas a ver que no te van a sacar del juego el entrenador porque no te va a ver bravo y vas a poder seguir terminar tu juego pichando bien o la próxima que bates vas a estar bien. Y le dije, te voy a retar, le dije, te voy a hacer un reto. El próximo juego, yo le dije, no, yo voy a pedir permiso, voy a ir a tu juego y si tú te dominas completamente, le dije, te voy a comprar un bate nuevo. Y para él ese era un reto, porque ya te estoy diciendo que para todos se airaba, se ponía bravo, cogía rabias. Y le dije, no te quiero ver airado, domínate, respira. Le dije, respira. Y bueno, hace 2 domingos que fuimos y los amiguitos, él está jugando con niños, ahora lo metieron en un equipo para ayudar, que son niños que nunca han jugado béisbol, así que cometen bastantes errores. Sí. Ay, no, pues, Y son de su edad, lo que pasa es que él está acostumbrado a jugar con niños más adelantados porque como antes no le entrenaba, y ahora está jugando con niños de su edad que no habían... Bueno, para no decir, fui al juego y estaba lanzando y el que estaba quechando, una de las reglas es que si tú haces strike out, que si él poncha al jugador, pero al catcher se le cae la bola y no toca, al jugador se va. Y no va a ser out, sino que puede coger para primera. Y el hizo el strike al bateador y al que se les cayó la bola. Y dice Seira, ay Dios mío, que ahora mismo se va a arrebatar. Y yo me quedé sentada y él estaba allá y él sabía, yo cuando me siento así enfrente, que yo me pueda ver que yo llegué, que estoy viendo el juego. Y él hace así y me miró enfrente. Hizo así. Y siguió lanzando. Okay, amén, gloria a Dios. Y terminó todo su juego después perfecto. Y cuando terminó dice, abuela. mi bate. Exacto. Dije, no me dijo del bate, pero sí me dije, you see, I breathe. Yo le dije, yes. Yo le dije, y me dice que, and I'm brave too. Y esas son formas de enseñarle el dominio. Yo le enseñé con eso que él se puede dominar su enojo. Y así también le dije, otras pueden cometer errores, así como tú hacías cuando empezaste. O sea, todo eso lo hablé. Pero esas son cosas que podemos instruir a nuestros hijos, porque a veces también, por eso que hay tantos peleones, porque se van a la escuela porque no le enseñan a dominarse. Y bueno, comparto, a mí me enseñaron a defenderme porque yo no me defendía. A mi madre me dijo, si tú me llegas golpeado, te voy a golpear yo a ti. Fue santo remedio, así se acabó el bullying en mi escuela. Bueno, voy a seguir para concluir porque ya se pasó la hora. Vamos con, vale tropezar, con ya lo comentamos. El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Hay que enseñar la importancia de ser generoso. Es algo importante que hay que aprender nosotros también, porque generosidad es de esas virtudes que no se enseñan solamente con el ejemplo. Si no hay ejemplo para enseñar la generosidad, no es como los cangrejos, ¿verdad? Que quieren enseñarles a caminar de derechos y, bueno, ya la pastora nos habló de eso en una ocasión. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Sí, otra vez aquí el proverbio nos llama a ser diligentes. Aquí nos ejemplifica diligentes. Aquí nos dice que lo que podría pasar si somos negligentes. No, aquí habla del trabajo, pero ser diligente tiene que ser hasta en la forma de cómo comer, porque es hay que hacer, o sea, hay que cuidar todo. Para terminar, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Hay que aprender y enseñar a mantener nuestro cuerpo limpio, porque
como ya sabemos, es el templo del Señor, ¿verdad? Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes para esta clase. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estamos. Miriam, hoy no te he escuchado. Miriam y Gerardo, mira Ginny, llegaste ahorita apenas. Ay, Es que estaba afuera y estaba haciendo mucho ruido. Por eso no estaba comentando. Oh, ok. Pero me gustó lo que dijo esta Alma, que desgraciadamente la corrección que nos dieron nuestros padres cuando éramos nosotros chicos ya no aplica para los de ahora, definitivamente no. Y especialmente, como dije la vez pasada, estamos en un país muy diferente, donde la cultura es muy diferente, donde les enseñan a los hijos a que si te pega el papá los denuncies y a que si te entonces ya es muy difícil corregir a los niños sin que llamen a la policía prácticamente. Hay que llamar a la policía aquí. Porque ya trató quien llamar a la policía de los chamacos. Y la verdad sí está difícil. Pero sí me gustó. Síganle. Okay. Bueno, pues es todo. Gracias, Uciel. Y a la que sigue le toca, no está China, pero de acuerdo a mis no, de aquí, por ahí me oyen creo también, pero en caso de que estén, a la que sigue, si no mal recuerdo, le toca China, entonces no se va a escapar nomás porque no vino hoy, le toca la semana que entra, yo le recuerdo para que ella venga preparada y nos traiga, ya sea como usted lo hizo, y quienes están allá o Ada aquí también, ustedes pueden agarrar un tema como lo hizo Uciel, o pueden agarrar un versículo y de ahí también buscarlo, cualquier manera es excelente. Y Uciel, nos encantó, yo no tengo hijos, pero ya nos estamos preparando para un día de estos, a lo mejor darle la sorpresa, y fue excelente, gracias Uciel por su estudio. No sé si nos fueron nervioso, pero yo me congratulo hacer esto con ustedes, porque una de las cosas de enseñar, una forma de aprender, es enseñando, claro que sí, claro Como que dije sí. a la pastora que eso me iba a forzar a leer el libro de los pobres. Eso lo iba a forzar, mire, y usted ya lo leyó, ya usted lo leyó, los que faltan, acuérdense, tiene que leer el libro de Proverbios para ver de dónde van a agarrar ustedes. Pues vamos a despedirnos poniéndonos en manos de Dios, y incline su rostro ahí donde está y vamos a venir delante de la presencia del Señor. Mi Dios, en esta hora te damos gracias por este estudio bíblico que has traído a nuestra vida. Gracias, Señor, porque hemos aprendido más y más de cómo educar, cómo disciplinar, cómo corregir con el amor, el mismo amor que tú nos tienes a nosotros como hijos tuyos. Mi Dios, gracias por ese amor, esa paciencia, esa gracia. Y te pedimos, Señor, que como adultos, como papás, mamás, podamos, Señor, también reflejarlo a sí mismo con los más chiquitos de tu creación. Bendice, mi Dios, a Uciel y sigue dándole el gozo de tu salvación. Y, Señor, gracias te damos por ese espíritu de querer aprender y enseñar. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, sigas multiplicándole, Señor, en su vida todo lo que él necesita, Señor, para que sea suplido de acuerdo a tu voluntad, en tu tiempo y en tu forma. Quédate con todas, Señor, y con todos aquí esta noche. Danos el descanso y, Señor, a quienes estamos aquí y hemos de irnos a casa, llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en su nombre decimos amén. Bueno, vemos el domingo a celebrar el Pentecostés. Por eso es que ve la iglesia rojo, los que están allá. Vamos a celebrar. Gracias, nos vemos. Cuídense con cuidado. Nos vemos, claro que sí.